muchísimas gracias por presentarme, sobre todo porque ahí está aquí mi madre, y entonces creo que es un orgullo para una madre ver que esos sacrificios que ha hecho a lo largo de su vida, pues al menos sobre papel, con títulos, están todos colgados por la pared y donde merecen. Así es que, si me lo permite, le invito a sentarse si quiere para que tenga ese ángulo de visión y así cómodamente puede seguir la ponencia. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Lo primero que tengo que daros las gracias es por el tiempo que me vais a dedicar. Cuando estoy en ámbitos religiosos y públicos, me gusta explicar que, bueno, que uno de los grandes regalos de Dios es el tiempo que nos regala a cada uno de nosotros. Mirad si es importante ese tiempo, que es el gran misterio de la vida. A veces, incluso esto lo llego a poner en mi libro, imagino que la muerte es una personificación, esto a los griegos les gustaba hacerlo muchísimo, personificar las cosas que no se entendían, hablar de la muerte como una persona. Iría a verla y le diría, toma, como estos, quiero 5 años más, como los que estoy sufriendo ahora, o viviendo ahora, o disfrutando ahora. Pero desgraciadamente, por mucho que tengamos a nivel material, y esto los egipcios eran maestros, no podemos comprar tiempo. Tenemos el que tenemos. Y es un regalo. Y es un regalo divino. Y vosotras hoy me estáis regalando un poquito de ese regalo divino, porque habéis venido a escuchar esta ponencia que precisamente engloba una de las 2 palabras más importantes que podemos tener en nuestro constructo. La primera es Jesús y la segunda es mujer. Tanto hombres como mujeres nos une un mismo nexo. Hemos venido al mundo, nos ha dado a luz una mujer. Qué bonito. Todos tenemos ese nexo en el mundo. Cuando Eduardo me convocó para el foro de laicos y me invitó generosamente a hablar sobre esta temática, la verdad es que para mí fue un honor, porque a nivel anecdótico ya os han comentado que he hecho un doctorado sobre el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Y ese doctorado requiere nada más y nada menos que tiempo. Fueron casi 6 años de mi vida. 6 años de mi vida en donde yo me tenía que acercar muchísimo, muchísimo, muchísimo a la figura de Jesús para entender con mis herramientas de la ciencia, en este caso la historia del arte, qué había hecho Jesús de trascendente en su vida como judío. Y durante años me tuve que empapar de lo que significaba ser un hebreo hace más de 3000 años. Si ahora estuviéramos en una comunidad hebrea, estaríamos en el año 5784, no en el año 2023. Además, el próximo 15 de septiembre celebraríamos nuestro año nuevo. Y además, si nos refiriéramos a tiempos de Jesús, pues no hablaríamos del siglo I, sino que hablaríamos del año aproximadamente 3500 y. Ese 3506 significaba que yo, para mi estudio doctoral, tenía que averiguar en esos 3500 años quién era el pueblo hebreo, porque Jesús tenía unas raíces. Y esto os aseguro que es como en las películas, cuando estamos viendo una película y sale, por ejemplo, el típico investigador o policía, o no sé, Perry Mason. Venga, que esto suena a todos.
que decía algo así como: llevo estudiando tanto tiempo al asesino que ya empiezo a pensar como él y entiendo cómo está calibrando su próxima jugada. Pues bueno, cuando te acercas desde la ciencia con una amplitud de imagen y con una amplitud de espíritu a la figura de Jesús, os aseguro que atrapa. Atrapa muchísimo por esa esencia, por esa forma de concebir su propia vida, y sin ser teóloga, sin asentar, digamos que las bases de esa teología cristiana que lleva desarrollándose 2000 años, pues captas una esencia maravillosa de un ser único e irrepetible, que además yo como mujer cristiana sé que es el Hijo de Dios y sé que su divinidad es una realidad tan patente como que estoy ahora mismo sentada en una mesa y tengo delante un ordenador. Y eso para una mente científica, para mí es todo un descubrimiento. Porque la fe justifica, hoy por hoy, todo un credo que cuando se analiza desde otro punto de vista y resulta que sigues llegando a esas mismas conclusiones de la existencia de Jesús, de su bondad, de su legado, pues es como que de repente te centras en lo que eres el gran maestro, te centras en su mensaje y abres una nueva dimensión. Una nueva dimensión entre el maestro y tu propia realidad. Y esto es lo que quería comunicaros con mis palabras, ese Jesús y la mujer que yo voy a analizaros cuantitativamente, porque sabéis que tengo mente científica, y cualitativamente desde esa experiencia de conocimiento, que es una experiencia íntima, que si pudiera hacer un regalo a todas las personas del mundo, os aseguro que les regalaría eso. Una experiencia íntima de fe con la figura de Jesús, para que ningún ser humano jamás se sintiera solo, desvalido, desamado, triste. 8 de marzo de 1910. Empieza la historia. Cuando se habla de la mujer públicamente a nivel internacional y cuando se solicita desde las esferas de lo público: vamos a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Pues bueno, esto ocurre en 1910. 1910 es el siglo pasado. El siglo pasado fue muy importante porque es la primera vez a lo largo de la historia que la mujer públicamente reclama unos derechos que venían siendo consolidados por el hombre desde siempre. Esos derechos son los derechos laborales. Quiere decir, a lo largo de la historia de la humanidad, la esfera de lo público siempre ha sido reservada para los hombres. Y esa esfera de lo público significaba que había un espacio sagrado en todas las familias, que era la casa, y un espacio público que era la calle, directamente. Las mujeres tenían que estar en la casa y los hombres tenían que estar en ese espacio público. Esto se va sofisticando a lo largo de los siglos, para que lo entendáis un poquito, y la mujer empieza a trabajar ya no solamente en casa, sino que también trabaja fuera. Yo a veces digo que los han engañado a todas, porque seguimos trabajando dentro de casa y ahora encima trabajamos fuera de casa. Y esto lo noto sobre todo con las mujeres que me dicen: mi marido se ha jubilado, pero yo no, y estoy muy enfadada. Digo, claro que sí, hombre. Imaginaros esta escena en 1910, cuando de repente se reúnen unas mujeres y dicen: oye, vamos a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora y vamos a poner en valor ese esfuerzo que estamos haciendo. Esto se sofistica hasta que en el año 1972, creo que es, entre el 72 y el 75, se establece incluso hasta un año entero para celebrar que las mujeres trabajamos también fuera de casa. Me río porque yo sigo pensando que nos han engañado todas, pero bueno, ahí queda eso.
Entonces, estos trabajos que desarrollamos, evidentemente en época de Jesús, pues no era así. Entonces, yo lo que os quiero contextualizar es esa mujer en época de Jesús, ¿qué papel tenía? Porque claro, es que es muy interesante saber si la mujer en época de Jesús, pues no sé, podía salir a la calle y ponerse un sombrero, o podía salir a la calle y llevar colores maravillosos en un pañuelo, o podía salir a la calle y quedar con sus amigas. Pues la verdad es que todo lo que he contado no lo podía hacer. La mujer hebrea, hace 2000 años, era, desgraciadamente, como un mueble. Literalmente. Antes de los 12 años ya estaba prometida, apalabrada, por supuesto. El concepto amor y el concepto amor romántico es algo casi de finales del siglo XX. Yo he conocido a mujeres que me contaban que en sus pueblos se casaban por bancales y por tierras. Pues eso. Entonces ese concepto de amor romántico es súper nuevo. La suerte loca que tenemos ahora las mujeres es que se supone que todas más o menos las que estamos aquí en la sala hemos conocido el amor romántico. Lo estamos conociendo. ¡Qué suerte tenemos! De que nadie nos ha dicho, tú, con ese, a callar, ¿eh? Que aquí no te quiero ver. Que tú te casas y te vas con tu marido. Y se acaba la fiesta. Esas eran las tesituras de una mujer hebrea en tiempo de Jesús. Además, tampoco podían enseñar su pelo en público, porque el pelo es considerado un signo de sensualidad. Entonces, una mujer que veían que se peinaba en público, por distracción, por lo que fuera, motivo de repudio, motivo de divorcio. Una mujer que tejía en público, motivo de repudio, motivo de divorcio. Os hacéis una idea de la mujer hebrea con su vida pactada y repactada y que por supuesto no podía salir a la calle sola. Tenía que salir siempre acompañada. Bueno, pues ahora quiero que todas cerréis los ojos. Cerrad los ojos todos. Tenemos a Jesús delante de una turba de hombres furibundos, con piedras en la mano. Jesús se pone en medio de todos y dice, ya está bien. A esta no la toquéis. ¿Qué calidad humana tendría este Jesús para parar a una turba delante de una nadie que iba a ser lapidada? Abrid los ojos. ¿Habéis sentido la fuerza del momento? ¿Quién sería Jesús? ¿Cómo veía a la mujer? ¿Cómo tenía esa capacidad de jugársela literalmente delante de una que ni conocía? Porque si dijeras que estás salvando a la reina de Saba, pues tiene su sentido. Fijaros qué curioso que los curas hacen un voto. Lo estaba contando ahora mismo el custodio celador del Santo Cáliz, don Álvaro. Cambiarse por los presos. Miren este gesto de cuando Jesús se cambia literalmente por la mujer y se pone de pared, de muro de contención, de decir no la toquéis. Jesús es muy especial con las mujeres, muchísimo. Imaginaos esta escena, siglo XXI, llega un hombre que tiene como 12 directores generales y se acerca a su despacho, los llama a todos y está por ahí la señora de la limpieza y de repente dice,
De todos vosotros, la que más trabaja en esta oficina es la señora de la limpieza, que desde las 5:30 de la mañana se ha levantado, ha cogido el medio de transporte que le ha llevado hasta aquí y lleva horas limpiando para que vosotros no solamente podáis coger un ordenador en condiciones, sino recibir a gente y además tomaros café. ¿Conocéis a algún jefe que haga esto todas las mañanas? Bueno, pues Jesús hace 2000 años señaló a una mujer que estaba haciendo algo muy específico en el templo. Y delante de todos sus seguidores la puso en valor, porque cuando las personas nobles públicamente ensalzan el trabajo de un tercero, todavía se ennoblecen más. Hay una frase que os regalo que dice: lo que dice Pepe de Juan, dice más de Pepe que de Juan. Cuidado cuando emitáis un juicio de valor frente a un tercero que no está delante de vosotros, porque sin quererlo os estáis retratando. Y esto Jesús ya lo sabía, lo tenía tan claro que jamás, en esos años que se recogen en el Evangelio, jamás pone a caldo a una mujer, que era la presa fácil de la época, sino al contrario, la defiende públicamente, la dignifica, la protege, la cuida. ¿Sabéis cuál es el vínculo entre Jesús y la mujer? La ama. Jesús ama a las mujeres. Y lo hace desde un amor especial, porque siendo él hebreo, ese amor lo hace público. Y eso es lo que le engrandece. Porque entre amigos, darse jabón a la espalda, esto es muy bonito, pero no trasciende. Lo que trasciende es lo que hizo Jesús públicamente, delante de fariseos, saduceos, escribas. Dar la cara, dignificar públicamente a la mujer. Y nos vamos ahora a un análisis cuantitativo. ¿Esto que veis? Son las palabras que en la Biblia sale refiriéndose al hombre. Estamos en un contexto cristiano católico y nuestro libro es la Sagrada Biblia, que consta de un Antiguo Testamento, unos Evangelios que forman junto a los Hechos y al Apocalipsis el Nuevo Testamento. Pues bueno, si contamos las veces que la palabra hombre sale en esta Biblia nuestra, que está colgada en la página web del Vaticano, pues hay 3078 entradas, ¿vale?, a lo que sería el hombre. En el Antiguo Testamento, en concreto, 2402 veces. Tener en cuenta que el Antiguo Testamento recoge nada más y nada menos que 3500 años, hemos dicho aproximadamente, de lo que sería esa vida antes de Jesús. O sea que en 3500 años prácticamente encontramos 2400 o 2400 vocablos. Luego, en esos 3 años apenas que se cuentan en los Evangelios, no vamos a ser generosos, 4 largos, porque si cogemos la infancia de Jesús, pues también hay ahí un espacio. La vida de Jesús, 33 años, 363 veces Jesús emite la palabra hombre. Y en los Hechos, 313. Ahora vamos a la mujer, ¿vale? Acordaros, 3078 veces el hombre, 3078 veces frente a... Uy, pero si nos creó Dios al mismo tiempo al hombre y a la mujer, si el hombre sale 3000 veces en los textos sagrados, ¿por qué la mujer sale casi 3 veces menos? Esto da que pensar, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento, de 2000 y
y pico veces que está citado el hombre, a la mujer se nos cita 864. Y de 300 y pico veces que nos cita Jesús la palabra hombre a través de los evangelios, la palabra mujer o mujeres pues es bastante menor. Es muy curioso que en el estudio que he hecho de hombres he recogido la palabra hombre y hombres, que son esas dos columnas que veis, ¿vale? Pues he ido a buscar la palabra viudo porque quería hacer el mismo paralelismo con la mujer. Hombre, hombres, viudo, viudos. Mujer, mujeres, viuda, viudas. Y recogerlo todo en un pack. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que la palabra viudo no está recogida. Se recoge solo 2 veces viudez. Y resulta que va referido hacia una mujer, lo dice Isaías. ¿Os da que pensar esto? ¿Qué pasa? ¿Que no existían los viudos? ¿O que el estatus de viudo no era el mismo que el estatus de viuda? Pues mirad, esto que os voy a decir es lo más triste, pero la condición social más baja de una mujer hebrea es ser viuda. Porque la mujer depende de un varón, en el sentido más literal. Si el padre, que es varón, cede a su hija, el marido, que es varón, tiene la potestad sobre ella. Pero si ese varón muere y su padre también ha muerto, tiene que ir a un hijo varón. Y si no es a un hijo o a un tío. Y cuando una viuda entraba en una casa, pues tenía que hacer las labores más desagradables que nadie quería hacer en ese hogar. Era poco menos que una criada con derecho a comer un poquito, porque había que darle comer. No existe la condición de viuda. Sí que existe la condición de viuda y viudas. ¿Y sabéis quién es la persona más importante a lo largo de la historia en el mundo hebreo? Que dignifica a esas mujeres como nunca nadie lo había hecho en la historia. ¿Sabéis quién es esa persona? Lo podéis decir en alto. Jesús. Jesús. Jesús es el que dignifica una y otra vez a esa mujer públicamente y la eleva por encima incluso de sus propios discípulos. Esto se traslada a una conciencia colectiva. El cristianismo es, para mí, lo que voy a decir igual, hay gente que no lo entiende bien, pero es la mejor religión que me ha podido tocar a lo largo de mi vida. Como mujer cristiana, católica, hoy estoy aquí. No por nada, sino porque, como habéis visto, he tenido acceso a los estudios que mi familia me ha dado y a todos aquellos que he podido alcanzar precisamente por mi condición de ser una mujer que está en un primer mundo y que además es cristiana. Porque si yo estuviera en este primer mundo pero fuera ortodoxa en cualquiera de las otras religiones monoteístas, pues igual tenía que negociar esas salidas tan maravillosas que he hecho por medio mundo. Porque o me acompañaba un varón o no podía ser la cosa. O igual, pese a tener mucho dinero, pues no podía públicamente estar exponiendo esto, pues porque no me corresponde a mí según qué cosas. Corresponde al varón hablar de según qué temáticas. Entonces, hoy particularmente estar aquí para mí es un orgullo. ¿Por qué? Pues porque la fe es un regalo de mi madre. Yo digo que la religión cristiana católica, que la religión de Jesús,
entendiéndose religión como el religarse con una serie de preceptos y demás a una figura. Yo digo siempre que los que somos de Jesús, los que somos cristianos, pues al final acabamos siendo más mujeres que hombres. Pero esto no es algo que pasa ahora. Hoy en misa éramos 38 mujeres y apenas 4 hombres. En mi parroquia, por cada 7 mujeres va un hombre. Pero es que yo que he estudiado las catacumbas cristianas, ese paleocristianismo donde ser cristiano era perseguido a sangre y fuego, y si te trincaban podías perder no solamente todo lo que tenías, sino que además la vida. Cuando vas a las catacumbas ves casi más mujeres que hombres pintados. ¿Por qué sería todo esto? Pues porque el mensaje de Jesús en esa época era un mensaje liberador, dignificador y necesario para la mujer. ¿Cómo probamos esto? ¿Cómo probamos que Jesús, cuando entra, dignifica el papel de la mujer? Con porcentajes. Si nos vamos a las veces que Jesús utiliza la palabra mujer frente al Antiguo Testamento, pues si el Antiguo Testamento lo utiliza un 26,63 veces frente al total, ¿vale? De cada 7 veces, 3 se refieren a la mujer, Jesús ese porcentaje lo eleva. Lo eleva. Y eso es fundamental porque lo que está poniendo Jesús en su discurso es a personas que estaban totalmente olvidadas. Las viudas, qué importante. Las viudas no aparecen prácticamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento de forma dignificada. Jesús las dignifica. Y no solamente eso, sino que deja una estela que si Jesús se refiere a la mujer un 27,11% de veces del total, va y resulta que los Hechos de los Apóstoles 28,38 superan incluso esa primitiva comunidad, supera incluso el peso específico de la palabra mujer dentro de sus textos. ¿Veis el camino ascendente? Pues mirar ese camino ascendente, si ha llegado lejos, que repito, os animo a contar las cabezas de hombres y mujeres en vuestra próxima vez que vayáis a misa. Y descubriréis que el mensaje de Jesús es un mensaje corazonador totalmente para las mujeres. Es una pasada. ¿Quién le iba a decir a Jesús de Nazaret, que empezó con 12 hombres, que en sus convocatorias de mensaje divino, todos los días de celebración iban a haber más mujeres que hombres? Así, con los hombres pasa al revés, hay un decrecimiento. O sea, al principio hay un 73% de protagonismo en ese Antiguo Testamento, Jesús ese decrecimiento lo sigue y ese protagonismo preponderante va en base a la mujer. Dicho esto, ¿qué supone esta faceta tan particular del tratamiento de la mujer en lo que es el concepto de Jesús? ¿Qué supone esto tras su resurrección y qué supone esto tras esa transmutación que él tiene? Pues que Jesús, sin duda alguna, es el Cristo. El Cristo es el Mashiach en hebreo, el ungido, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Tenemos que la persona más importante que ha dignificado en la historia antigua a la mujer es considerado dentro de esa cosmovisión cristiana o judeocristiana en este caso como ese Dios hecho hombre. Y ese Dios hecho hombre es una entelequia, es algo tan grande que mi mente humana no puede describirlo. Así es que me voy otra vez a la mujer hebrea del siglo I. Y me quedo con esos datos científicos. La mujer hebrea del siglo I, hay un texto muy bueno que se llama Los derechos de las mujeres en el mundo rabínico, que está escrito de Gunther Schenberg, que es un vienés en la Universidad de Viena,
que habla de que en el siglo III, ya se había muerto Jesús casi 200 años largos, la Palestina, el espacio físico donde vivió Jesús, pues hubo un cambio de poder. Tener en cuenta que en el año 70 Jerusalén se arrasa por completo. Entonces, el templo es arrasado, el Sanedrín ya no tiene razón de ser, las esferas de poder se van cambiando y lo que sabemos seguro es que en tiempos de Jesús, quienes mandaban socialmente, independientemente de los poderes temporales que podía ser el del Imperio de Roma y el del rey Herodes, eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Estos eran los tres ejes de poder fundamentales sociales. Hoy los podríamos comparar pues, con los ejes de pensamiento político, porque eran así. Tenían ese poder de convocatoria frente a sus fieles o sus acólitos. Y entonces, este profesor de la Universidad de Viena nos dice que a partir del siglo III los rabinos de Palestina continuaron con el código de la Misná, que es la ley oral, en contraste con la ley escrita, que es la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento de los hermanos mayores hebreos, la Torá, lo que está escrito. Y la Misná es lo que se llaman los mandamientos. Los hebreos tienen unos 617 Misná. Imaginaros, no solo 10, eso es un resumen. Son 617 y sobre esos 617 se van elaborando diferentes textos y entonces acaba todo siendo como una especie de compendio. Bueno, pues los derechos de las mujeres se predicaban precisamente de esta Misná y de esta Torá. ¿Lo entendéis? Esos derechos de los que hemos hablado nada tienen que ver con nuestra actualidad. Pero lo que más me interesa es que tanto fariseos como saduceos como escribas, de alguna manera, eran los que protegían esa Misná y esa Torá de una manera estática y como decía Jesús, pues no muy clara. ¿Por qué? Pues porque me he cogido las palabras que Jesús emplea para describir justamente a esos grupos de poder de su época. Mateo 3, 7. Juan, este es San Juan el Bautista, les dijo: raza de víboras. Raza de víboras. Se refería a todos estos, ¿eh? Mateo 16, 4. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo. Malvados y adúlteros. Iban bien, ¿eh? Estos eran los que tenían que decir a las mujeres cómo se tenían que comportar y si no se portaban bien, los lapidaban. ¿Entendéis ese contexto? Sí. Muy bien. Mateo 16, 6. Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura aquí significa las enseñanzas. Lucas 20, 46, 47. Tengan cuidado de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Esos serán juzgados con más severidad. Imaginaos Jesús como sacaba la cara por todas en aquella época, poniendo en solfa a aquellos que sometían a viudas y a mujeres indefensas. ¿Cómo no lo iban a palizar? Pobrecito mío. Pues no contentos con eso, un día rodean a Jesús unos cuantos y le dicen: bueno, maestro rabí, dinos tú que sabes tanto de la ley, si un señor se casa con una mujer y este señor es viuda y tiene 7 hermanos, la viuda se tiene que ir con uno de sus hermanos, ¿no es así? Y si este hermano, que es el número 6 de los 7 en viuda, la viuda se tiene que ir con el otro hermano, ¿verdad? El número 5. Y si este en viuda se tiene que ir con el número 4.
Y si está en viuda, se tiene que ir con el número 3. Y si está en viuda, con el número 2. Y si está en viuda, con el número 1. Y si está en viuda, cuando suba al cielo, ¿esta viuda de quién es? Eso se llama cosificación de la mujer. Cuando alguien considera que una mujer es suya y la trata como una cosa. Esta botella de quién es, este vaso de quién es, esta mujer de quién es. Bueno, pues esa cosificación, Jesús, madre mía, Jesús. En la resurrección, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que todos serán como ángeles en el cielo. ¿Qué pasada? Que todos tengamos la oportunidad de ser ángeles en la tierra. ¿Qué pasada? Cada uno decide. El libre albedrío es otro de los grandes regalos de Dios. Y todos, todas, por la mañana, decidimos alimentar a ese ángel que llevamos dentro, o decidimos alimentar a esa otra cosa que ni me interesa nombrar. Mi madre, que es muy sabia, un día hablando con sus amigas, les decía: el bien se entrena. Si no te entrenas a hacer el bien, cuando tienes que tomar una decisión de bondad y de generosidad, te supera. Porque como no te has entrenado a hacer el bien, pues es una ocasión que pierdes para hacer el bien porque te supera. Pero si todos los días haces un poquito de bien aquí y un poquito de bien allá, pues cuando tienes un compromiso, pues actúas con ese conocimiento de causa y sabiendo que estás haciendo lo que buenamente puedes. Esto es lo que se llama construir el Evangelio. Esto es lo que los arquitectos llamarían construir o edificar un paraíso alrededor. Y todos nosotros tenemos ese libre albedrío de elegir a nuestro alrededor ese paraíso. Te levantas todas las mañanas y tú misma decides dónde pones ese pensamiento. Jesús lo tenía claro. Y Jesús lo tenía claro con la mujer. Resumiendo, yo en vez de resumiendo he puesto Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué significa? Pues que tenemos que ser agradecidos con Dios y sabernos que si estamos aquí no somos fruto de un azar biológico supeditado a un óvulo de un espermatozoide, que son los canales biológicos para que el ser humano tenga esta forma. Pero aquí somos todos hijos de la luz. Nadie puede poner esto en duda. Nuestra esencia primigenia es la luz de Dios. Y en ese amar a Dios, tú estás amando a esa fuente que cuando el médico te dice: mira, es que no sabemos hacer más, no hay más pruebas, tú respiras hondo, sacas tu carta y dices: yo tengo la fe. Invito, Señor, me pongo en tus manos. Y la tristeza y el dolor que causa la desesperación de no tener absolutamente nada más que el conocimiento humano, pues de repente desaparece, porque tu universo es hasta donde tu fe llega. ¿Cómo no vamos a amar primero a Dios con ese súper regalazo? Pues claro que sí. El segundo, amarte a ti mismo. Y esto siempre lo cuento como si las personas tuviéramos un jardín.
todas nosotras tenemos un jardín maravilloso. Y como tenemos un jardín maravilloso, podemos ir al de al lado, ayudarle a cuidar el suyo si vemos que le crecen malas hierbas. Pero con cariño lo digo. Si tu jardín està fet, i perdoneu-me l'expressió, que així la puc dir, si el teu jardí està fet una figa, a on vas? A on vas? Xica, primer te tens que voler tu i ficar-te tu la teua tàpia com toca perquè ningú la bote i te perda el respecte. Primer te tens que voler tu y fer-te tu bonico. Primero te tienes que querer tú y poner esas barreras necesarias, que son fronteras, donde las personas que están a tu alrededor saben que ese es tu espacio sagrado. Y ahí entra el respeto, ahí entra la prudencia, ahí entra todo ese tipo de cosas que las personas tenemos que saber que todas tienen ese hortus conclusus, que eran como llamaban a la Virgen María, entre otras cosas, huerto cerrado. Y ahí no hay que entrar ni a ofender, ni a juzgar, ni a hacer absolutamente nada. Todas estas enseñanzas están aquí, en esta frase. Podríamos estar hablando, yo qué sé, 365 días del año si me vais trayendo pizza y agua. Pero no es el momento. Yo lo que he venido a hablar es que ese mensaje de amor universal es un mensaje que ha trascendido los siglos. Y es un mensaje de amor que ha trascendido hasta incluso las personas más importantes o de las más importantes del planeta. Y os he querido poner un ejemplo para que lo veáis. Esta es una frase de Walt Disney súper acuñada. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Esto es un remix de Por sus hechos los conoceréis. Jesús es el coach, es el entrenador. Es el mejor para subir la moral, dar enseñanzas y escribir un mensaje de amor. Así es que yo voy a comenzar a actuar dándos las gracias. Un aplauso por vuestra atención. Y invitaros a todas las que queráis adquirir conocimientos, leer el libro del Santo Grial, que descubriréis una Valencia y una reliquia maravillosa que está aquí en nuestra amadísima ciudad de Valencia. Muchas gracias. Me quedo admirada tanto de la exposición como del contenido y creo que sí, hay que empezar a actuar ya, pero con él. Gracias. Ay, gracias a usted. Gracias. Hoy tenéis Soy mujer, soy ama de casa, por vocación, y te felicito porque creo que es de lo mejor que yo he vivido en mi vida. Gracias. Gracias. Si no cojo yo este. No, yo, bueno, había oído hablar mucho de ti. Es un placer escucharte. Una pregunta. Todas las figuras de la mujer en el Antiguo Testamento, hay un montón. No sé si has hecho algún estudio, pero vamos, yo te brindo, te ofrezco la posibilidad de que profundices y si sabes algo que lo digas, o si estás estudiando y que nos ofrezcas otro día todas las figuras, Ruth, Rebeca, sabe, un montón de mujeres importantísimas en las que se habla en el Antiguo Testamento. Sí, la verdad es que estuve tentada de hablar de esas mujeres. Lo que pasa es que la condición social de esas mujeres es compararme a mí con la reina de Leticia dentro de una cosmovisión social. Yo tengo el mismo poder yo que la reina de Leticia. Puedo acercarme a, no sé, a cualquier ministro y decirle, oye, tú sinvergüenza, ¿que no te das cuenta que las amas de casa no pueden pagar la luz? Entonces, claro, Jesús en un momento dado no está tratando con la realeza de su época.
aunque sí que trata con ellas. ¿Vale? Yo lo que quería que entendierais era el sentir social de una época donde la mujer era -2 y cómo Jesús se la juega físicamente, intelectualmente, una y otra vez, para ponernos en un lugar que hoy estamos. Pero sí, otro día vendré a hablar de Ruth y sobre todo de la reina Esther, que es una de mis favoritas. Bueno, me uno a todas las felicitaciones por la calidad del contenido, pero también por el modo de comunicar, que yo creo que eso hoy es muy importante. Y puede ser a veces que tengamos mensajes estupendos, pero si no acertamos en el modo de comunicar, algo se pierde. Bueno, y te voy a hacer una pregunta un poco personal, si no te parece bien, tú la transformas. La pregunta personal sería, ¿qué crees que añade tu ser mujer al modo como tú has podido estudiar científicamente, lo cual lo valoro mucho? Pero todos sabemos que en el conocer influyen muchos elementos. Y cuando, nuestros papas recientes han hablado del genio femenino, sabemos que en ese genio femenino están significando capacidades del ser mujer que tienen mucha repercusión. Bueno, pues por eso te digo, disculpa si es demasiado personal, pero me parecía importante. Que va, le agradezco muchísimo la pregunta y además es muy inteligente. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos el mar delante y tenemos varios sitios donde verlo. Y de repente una amiga nos dice, oye, súbete a mi apartamento que tengo el piso 8. Y tú dices, pues oye, me voy a subir porque es que yo resulta que estoy aquí sentada en un banquito y entonces lo que estoy viendo pues no me seduce mucho. Y te vas al piso 8. Vale. Estos son los puntos de partida en donde las investigaciones o los que abordamos una cuestión podemos estar. Según tu punto de partida, estás viendo una cosa u otra siendo exactamente la misma. Entonces, mi punto de partida evidentemente es en femenino, porque yo he nacido mujer y mi mirada desde el 8º piso pues no tiene por qué ser la misma que desde el 3º, que desde el 7º o que incluso que desde el piso 15. La mirada de una persona sobre una temática depende de su bagaje personal. Y entonces, ¿qué nos ocurre a las mujeres? Pues que las mujeres tenemos una mirada sobre cosas que pasan que cuando las analizamos en particular las vemos de diferente manera. El ejemplo práctico yo, por ejemplo, lo tenía en casa. Me encantaba cuando mis padres venían de viaje y mi padre contaba pues, que había comido, se había pasado bomba con sus amigos, se había gastado bromas y de repente mi madre empezaba a contar pues, que si en tal sitio había una imagen, que se le había llegado el espíritu escuchando la canción. Entonces mi padre se giraba y decía, ¿pero hemos hecho el mismo viaje? Entonces, esa parte de feminidad, esa parte de sensibilidad, esa parte de sentido de la justicia y de la opresión, las mujeres la tenemos. Os voy a poner un ejemplo y me vais a entender enseguida. Yo tengo un tío que es muy gracioso, que es mi tío Luis, y un día me dice, Ana, yo sé que las mujeres os unís todas en una cosa. Porque estábamos hablando de cómo las mujeres nos criticamos unas a otras. Que qué pena que las mujeres siempre seamos esas víctimas y verdugos de esas situaciones. Y entonces mi tío me quitó la razón y me dijo, bueno, todos nos criticáis. Yo he visto acciones que son dignas de mención. Y me gustó su aportación. Y le dije, sí, tío. Me dijo, sí. Tú puedes tener a tu mayor enemiga delante, que si esa mujer se te queda mirando, te mira a los ojos y te dice, y perdonadme la expresión,
me ha bajado la regla, ¿tienes una compresa? Aunque no te hables con ella, tú se la das. Digo, tío, es verdad. Es verdad. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres todas nos unimos en un momento dado en situaciones rocambolescas para ayudarnos porque sabemos que nuestra condición de mujer a veces es muy sufrida. Y eso te da una visión. Y me encanta poder contar esto con esta libertad porque, bueno, aquí está mi hermana Mari Carmen, mi madre, mi hermana Toñi, mi casi hermana Ima y Pili. Esto es una pasada. Este mundo en femenino plural que hemos vivido en casa, con esa libertad para estudiar lo que hemos querido, pero también con esa solidaridad bajo, tenemos un cuerpo de mujer con unas necesidades que están ahí al pie del cañón, nos ha hecho valorar una cosa que es fundamental de las mujeres, la solidaridad. Y entonces, esa mirada en conjunto es la que he intentado lanzaros hoy desde el amor, el cariño y el respeto hacia lo que significa ser mujer, con esa mirada tan espectacular y generosa que daba Jesús. Creo que te he contestado. Sí, gracias. Ana, muchísimas gracias por esta como apertura, ¿no?, a esto. Yo estaba dándole vueltas que toda la Biblia ha sido transmitida oralmente en algún momento y luego se recogió, ¿no? ¿Quién transmitía esto? Los hombres, ¿no? Porque son los que tenían el espacio público. Entonces, cuando llega Jesús y rompe, o sea, para mí, ahora descubro a mi edad y a mi momento, que el último fin que Jesús trajo, aparte de liberarnos a todos, fue poner en su lugar a la mujer. A lo mejor es demasiado, pero es que te pones a mirar y es verdad que hizo muchos milagros o bastantes signos y que hizo cosas, pero luego le fueron abandonando, fueron 12 hombres y tal, y el pobre se quedó solo, y ahí estaban las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece un signo, ¿no? Me parece que a lo mejor es mucho pensar, ¿no?, pero que como que su fin o su objetivo, ¿no?, como estos personas de la historia que dices, ha venido para esto, ¿no?, o un científico, o un artista, o lo que sea, como que Jesús venía como con esa misión, ¿no? Bueno, esa es mi impresión, no sé qué piensas. Lo está enfocando muy bien porque nosotros somos judeocristianos y uno de los castigos que recibimos como humanidad frente al exilio del maravilloso jardín del Edén, ¿vale? La expulsión ya es uno de los castigos. El cansancio en el trabajo es otro de los castigos. Bueno, pues otro de los castigos para la humanidad es que la mujer se somete al hombre. No es un castigo para la mujer, es un castigo para la humanidad. La mujer se somete al hombre. Es un castigo, un error, algo que no toca. Jesús, entre otras cosas, viene a restablecer la alianza con este maravilloso Dios que nos ha hecho hombres y mujeres. Indudablemente uno de sus roles o una de sus cuestiones sería, Señor, si yo que soy tu hijo y sé que has hecho a hombre y mujer a semejanza tuya, ¿qué pasa aquí con esta balanza? Pues el mensaje es claro: ama a los demás como a ti mismo, ni más ni menos. Es hombre, ámalo más. Es mujer, un poquito menos. No dice nada de todo esto. Lo que usted ha percibido hoy en esta conferencia es el título, Jesús y la mujer. O sea que muy bien, muy agradecida por su reflexión. Gracias.
Bueno, pues nada, gracias a todas vosotras por estar aquí.